si no tienen regulado su estatus legal y el estatus legal de sus bienes, tienen derecho de retornar esos bienes. Quizás cómo lo pueden hacer, tú nos vas a decir cómo hacerlo. Muy bien. Bueno, primeramente, Daniel, pues muchas gracias por la invitación. De hecho, sí es un tema que creo que muchas veces ni siquiera viene a la mente, ¿verdad? Cuando pensamos en aquellos compatriotas que son retornados, que son deportados, no pensamos en lo que queda atrás, ¿verdad? Sí. No pensamos en lo que ellos dejaron en ese país. Bueno, aquí hay que tocar un tema que sinceramente genera mucha polémica, porque debemos de partir de una base, ¿verdad? Que es que la persona que se encuentra en otro país con un estatus migratorio irregular, aunque sea feo decirlo, está violando una ley en ese país. Es decir, ellos, no significa esto que sean personas que han cometido un delito o un crimen, pero sí han violado una ley, y es la ley de inmigración, que todos los estados del mundo tienen su ley de inmigración, ¿verdad? Eso, tenemos que partir de ese hecho. Entonces, cuando a una persona se le deporta, pueden haber muchas causas, y pueden haber dos formas. Hay personas a las que se les deporta de forma inmediata, es decir, lo agarran, no tiene documentos, y de inmediato le hacen un proceso de deportación. Y luego hay personas a las que se les hace un proceso judicial, van a una corte de inmigración, y luego de un proceso judicial se determina si procede o no la expulsión de esta persona. Ahora bien, ¿qué sucede? Estados Unidos es un país muy diferente al nuestro, y no me refiero solamente a la parte que es evidente, ¿verdad? Que es una potencia mundial, etcétera, no solo lo obvio, sino desde el punto de vista legal. Estados Unidos está conformado por un sistema federal, ¿verdad? Y diferentes estados que lo componen, que cada uno tiene sus propias leyes. Aunque hay leyes federales, cada uno tiene sus propias leyes. Entonces, a la pregunta de cuáles son los derechos que puede tener un inmigrante o de qué manera puede recuperar sus bienes, podríamos decir que las respuestas son diversas, ¿verdad? Porque el inmigrante, aunque esté en una situación irregular, hay algunos derechos que siempre va a conservar, ¿verdad? Como sus derechos fundamentales, derecho a la vida, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con sus bienes? Bueno, eso ya es diferente en cada estado. Cada estado tiene sus propias leyes al respecto. De hecho, hay estados donde no van a poder adquirir un bien, ¿verdad? Porque no tienen un estatus legal, ¿verdad? Supóngase que tienen un bien, aunque no tengan un estatus legal, cuando ellos son deportados, ellos ya no están en el país. Muy difícilmente ellos van a poder administrar sus bienes. No, la deportación, como les digo, no es un delito, o no necesariamente tiene que ser consecuencia de un delito, por lo cual no necesariamente se deben de confiscar los bienes. Si una persona es enjuiciada por un crimen en Estados Unidos y tiene bienes en Estados Unidos y judicialmente se confiscan, ahí sí los perdió, ¿verdad? Sí. Ahí sí los perdió. Pero si es una persona que está trabajando, etcétera, y que la falta que cometió es contra la ley de inmigración, no necesariamente va a perder su bien, pero va a necesitar ayuda de un abogado en Estados Unidos, en el estado y en la ciudad donde él estaba residiendo, para poder administrar esos bienes y buscar la forma, ya sea de traerlos, si son bienes que pueden ser traídos, o buscar la forma de poderlos vender, ¿verdad? Poderlos vender. Ese puede ser. Este tema lo escogimos, Kevin, porque existe poca información. Y creo que esto puede generar luces, porque después esta cápsula va a quedar en nuestras redes sociales, en el periódico también, con el tema, el artículo acompañado, porque hemos visto poco o nada de esto. Entonces, un ejemplo: capturan a un migrante, no está en su estatus regular, en el tema de su estatus legal y laboral, por decir algo, pero sí tiene el estatus legal de sus bienes, por decir, un vehículo, quizás adquiere una casa, ¿verdad? Lo importante, Kevin, ahí es el tema de tener un albacea o tener un abogado que lo represente por cualquier cosa, estas eventualidades. Yo creo que es oportuno para el tema de los migrantes tener un abogado que lo represente. Vemos que los consulados poco o nada hacen, hasta que estallan las cosas, Padre y las Aves Marías,
y empezamos a hablar, pero generalmente no ocurre nada. Entonces, lo oportuno aquí, Kevin, es buscar quizás una albacea que por cualquier cosa pueda asegurar estos bienes por si mueren, por si el caso de que pues, sean deportados. Incluso legalmente se puede hacer un documento, ¿verdad? Y que estos bienes sean repatriados o vendidos o repartidos a los beneficiados que están en un documento. Creo que eso sería una muy buena opción, Kevin. Bueno, de hecho, algo que suele ocurrir cuando se va una persona de forma irregular, pues hace su vida normal en ese país, ¿verdad? Sí. Y por lo general forma una familia, y cuando nace un hijo, esa persona que nace en territorio de los Estados Unidos, él sí tiene la ciudadanía y la nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Entonces tiene todos los derechos esa persona. De repente, el problema que tiene la persona que ha sido deportada o que va a ser deportada es que es siempre algo que sucede de repente, ¿verdad? Es algo que tal vez no lo pueden planificar, ¿verdad? Es un suceso que lo capturan, no tiene documentos y lo deportan, ¿no? Ahí quedó. Entonces ese es el problema, que la gente no prevé esos temas. Exactamente, piensan que nunca les va a pasar nada. Correcto. O piensan que ya pasaron los 6 meses, los 3 meses de estar en Estados Unidos, no me capturaron, ya me puedo quedar y no hay problema. Puedo comprar carros, propiedades y me va bien en el trabajo, ¿verdad? Porque hay muy buenos trabajos. Yo estuve en varias ciudades de Estados Unidos y me acuerdo en New Jersey, conocí unos hondureños que se encargaban de darle mantenimiento a las piscinas y a los jardines en residencia, ¿verdad? Y ellos se ganaban, Kevin, arriba de $200 diarios. Okay. Entonces, multiplicarlo por 5, estamos hablando de $1,000 semanales. Sí. Entonces, estamos hablando de 25,000 lempiras, 100,000 lempiras al mes. Correcto. Entonces, es un muy buen salario, ¿verdad? Es un buen salario. Pero, si estas personas no avisoran, otro ejemplo también, Kevin, me escribió ayer una persona, me dice, ajá, y si el migrante tenía el dinero en su colchón, en su apartamento, y sus cosas, y nadie sabía. Sí. Como le dice, ahí le fue mal, va. Es que sí, le fue mal, y como le decía al inicio, va, Sí, ya fue. la persona que toma la decisión, que ojo, ¿verdad? No es prohibido inmigrar, Sí. pero hay que hacerlo de forma regular, de forma ordenada, pues Sí. legal. Pero la persona que toma la decisión de hacerlo de forma irregular tiene que saber que está corriendo un riesgo porque en ese país está violando una ley. Y puede pasar otro caso, Kevin, también, un ejemplo. Capturan a un migrante hondureño, pero el hondureño se dedicó a trabajar honestamente, honradamente, nunca infringió una ley, e incluso pagó impuestos, por decir algo, y es repatriado este hondureño. También se puede abogar, si tenemos un abogado que nos represente en Estados Unidos, de que pueda apelar al tema de lo que se dio y quizás que estos bienes también puedan ser repatriados para el caso del migrante, pues. Sí, es que lo que... Si se comprueba, como te digo, lo oportuno de lo que hablamos, de tener un abogado, Correcto. de buscar un bufete, y hay bufetes especializados sobre ese tema, pues. Correcto, lo que le comentaba al inicio, ¿verdad? Que el tema es el siguiente, es decir, no porque la persona haya sido deportada no significa que es un delincuente, no es que cometió un delito, pero sí infringió una ley. Esa es la parte que hay que tener clara, infringe una ley que es la ley migratoria, aunque no infringe el resto de leyes, infringe la ley migratoria. Entonces, por eso les decía, hay personas que se someten a procesos en las cortes de migración, hay abogados especialistas en Estados Unidos en el tema migratorio, y hay personas que han logrado obtener un estatus legal mediante ese tipo de procesos de migración, ¿verdad? Y otro consejo de gratis también podría ser, Kevin, que en un caso de que lo capturen, ¿verdad? Y empiece a ser cuestionado, la persona no tiene que hablar, tiene que pedir un abogado. Bueno, El abogado lo asiste el Estado también. sí, claro. O sea, porque muchas veces ocurre que por los nervios el ciudadano miente. Sí. Miente. Y si mentís ante la autoridad, es peor. Correcto. Sí. Entonces, creo que es oportuno también mencionarle que ojalá que no pase esto, pero como dicen, uno tiene que ver todos los escenarios. Y si a una persona le pasa eso a un familiar, entonces decirle, si te capturan, no hables, pedí un abogado, y hasta que tenga el abogado, él lo aconseje quizás el tema, cómo va a ser el caso y todo, para no más bien hundirse más. Sí, es que
Bueno, ahí como le digo, volvemos al punto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona es capturada cometiendo un delito, se le leen sus derechos, se le da la oportunidad de no declarar nada. Sí. Pero en el caso de migración, la línea es un poco más, ¿cómo decirle? Hay una línea Más delgada, estrecha, más ¿sí? estrecha. Entre alguien que pueda ser deportado porque cometió un delito o porque sea alguien ya con antecedentes criminales y una persona que lo que tiene es una violación a la ley migratoria. Entonces, ahí la línea es delgada. Es más delgada. Sí, entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vemos la recomendación. Vamos, la recomendación. La recomendación es buscar los mecanismos legales. Si usted va a tomar la decisión de emigrar, hacerlo de la forma legal, regular. Porque, aunque sea una persona de bien, que no se meta con nadie, trabaja y todo, siempre va a estar expuesto a un riesgo. Eso es algo que sí sería bueno que quedara clara a la audiencia, que si toma esa decisión, está expuesto a un riesgo cualquier cosa. Y ese Estado está en su derecho de aplicar la ley. No es cierto. Aquí en Honduras pasa, no sé si usted recuerda. No, y el caso de la invasión de tierra, vaya. Sí. La invasión de oficio, por decir algo. Entonces, si lo miramos en un país, estás invadiendo un terreno privado, no te ha dado permiso y te estás quedando. Sí. Si lo miramos en un modo pragmático, ¿va? Sí, no, y si usted se fija, por ejemplo, aquí en Honduras, pues que es un punto de tránsito, sí, ¿verdad? Los migrantes también padecen muchas dificultades. Sí. Entonces, ¿y cómo se exponen ellos a eso? Pues al entrar de una forma irregular a un país que no es el de ellos, ¿verdad? Entonces es complicado. Sin embargo, a pesar de que Honduras es un país mucho más, digamos, más flexible, ¿verdad? Sí. No tantos requisitos, pero siempre es bueno que tengan eso en cuenta. Ahora bien, si ya todo esto pasó, todo lo que hablamos, pues lo mejor es consultar con un abogado especialista en Estados Unidos. Un abogado de Honduras le puede dar un consejo, pero no va a poder ejecutar ninguna acción, porque solamente de hecho en Estados Unidos, como les decía, hay varios, está dividido en estados, entonces usted puede ejercer. Cada estado es donde tiene licencia. Es como un país. Exactamente. De acuerdo. Y un abogado hondureño pues puede aconsejarle desde la teoría legal, pero no puede ejercer en Estados Unidos. Bueno, sí, excelente tema, mi buen amigo Kevin Medina. Y la gente se puede preguntar, ¿y cómo puedo contactar al abogado Medina? ¿A dónde lo puedo contactar? Bien, podemos compartirle el número de WhatsApp. ¿Cuál es el número? Un número, el 33 29 77 40. Ahí atendemos consultas en horario de oficina, ¿verdad? Nada de 24/7, ¿va? No es 24/7. Sí, porque tiene que atender a Kevin Jr., ¿va? Sí, claro, hay que atender a la familia, no se puede descuidar. Y estás ubicado en Torre Agalta. Torre Agalta. Ahí ¿Qué estamos piso? En Torre Agalta, piso 11. ¿Oficina piso 11. número? 1101. Bueno, excelente. Kevin, Ahí lo encontramos.